¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Noticias Ourense. Viernes 14 de mayo de 2021, una jornada que nos ha dejado los siguientes titulares. La cifra de contagios y hospitalizados por COVID sigue a la baja en Ourense. Hay 222 contagiados con 10 pacientes en planta y 2 en la unidad de cuidados intensivos. Pepe Araujo pide a Laureano Bermejo que entregue su acta de concelleiro en el Concello de Ourense, como él mismo pidió a Montse Lama cuando abandonó Ciudadanos. El entorno de Cachamuiña acoge una exposición sobre el Camino de Santiago en su variante de la Vía de la Plata. Comenzamos. La cifra de casos activos sigue en descenso en la provincia y vuelve a los números de después de Semana Santa. Ourense tiene una incidencia de las más bajas del país. Hay 222 contagiados y los ingresados siguen bajando, 10 en planta y 2 en la unidad de cuidados intensivos. La evolución de la pandemia continúa en una senda positiva, con un descenso de los casos activos en el área sanitaria ourensana. El último informe, publicado esta misma semana, indica que Ourense registra una incidencia de 14,95 casos por 100.000 habitantes, solo superada por Valencia y Alicante. Aunque habrá que esperar a la próxima semana para notar el posible efecto del fin del estado de alarma, los datos actualizados por Sanidad este viernes siguen en la buena línea. Ourense tiene 222 casos activos tras notificar 3 menos que ayer. En cuanto a los nuevos contagios, en las últimas horas se detectaron 12 positivos, 7 de ellos a través de las 450 PCR realizadas en la provincia. Frente a los 12 contagios, 15 personas superaron la enfermedad, de ahí la reducción de casos activos. Los hospitales también continúan luchando contra el virus y bajan de los 14 hospitalizados de ayer a los 12 de hoy, después de notificar un descenso en planta, que se mantiene en 10, y uno en UCI, 2. Además, en la última jornada no hubo que lamentar ningún fallecido. A Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade informou na súa última actualización que o número de casos activos de coronavirus en Galicia é de 2.933. Deles, 652 son da área da Coruña, 196 da de Lugo, 222 da de Ourense, 470 da de Pontevedra, 859 da de Vigo, 440 da de Santiago e 94 da de Ferrol. Do total de pacientes positivos, 38 están en unidades de cuidados intensivos, 146 en unidades de hospitalización e 2.749 nos seus domicilios. Polo de agora en Galicia hai un total de 119.222 persoas curadas, rexistrándose 2.399 falecementos. O número de doses de vacina contra COVID-19 administradas a toda agora é de 1.563.994. Pepe Araujo pide a Laureano Bermejo que abandone a súa acta como concelleiro no Concello de Ourense e recórdalle que iso mismo foi o que Bermejo lle pediu a Montse Lama cando abandonou Ciudadanos. Unha vez que Laureano Bermejo anunciaba a súa intención de abandonar Ciudadanos, pero conservando a súa acta de concelleiro, hoxe Pepe Araujo lembralle que ten a obriga moral de devolvela. Eu desexolle toda a sorte do mundo, a verdade é que me sorprendeu moitísimo esta novidade, e a partir de aí, pois o que lle pido é que devolva a acta de concelleiro, porque ten un compromiso ético firmado, adquirimos un compromiso todos cos veciños de que votarán a Ciudadanos e o que non nos parece normal, nin medianamente normal, é que secuestren actas, como fixo anteriormente Montse Lama e agora o faga el, alterando a vontade dos veciños, non? Porque se tú fai uns días estabas exixindo a Montse Lama que devolvera a acta, o que non é normal é que ahora mesmo ti te quedes con ela. A partir de aí, pois toda a sorte do mundo e decirlle aos veciños de Ourense que seguiremos traballando igual que fixemos hasta de agora e se cabe con máis forza, porque a mí estas cousas lexos de debilitarme o que me fan é ser o coller impulso para traballar con máis ganas por o compromiso que adquirimos. Hasta o 2023, traballando para Ourense de forma positiva, constructiva e desde logo este tipo de cousas. Se alguén as está facendo para debilitarme ou para debilitarnos, o que che podo asegurar é que están conseguindo xusto o efecto contrario. Arauxo lembralle tamén a Bermejo a súa intervención no programa En Portada en Telemiño, candera Montse Lama que decidía marchar da formación laranxa. Tanto Montse Lama como cualquiera de los concejales que nos presentamos en unas listas electorales por Partido de Ciudadanos firman una carta ética y una declaración jurada donde se comprometen a entregar el acta en caso de abandonar el proyecto del partido. Hay que pensar que Montse, igual que yo o cualquier otro concejal,
hemos incurrido en unas elecciones bajo el paraguas de unas siglas políticas y cuando las abandonas, pues entiendo que el acta debe volver otra vez al partido que en ese caso pues te arropó. Si no, pues da una sensación de cierto desapego hacia quien te vinculó y quien te arropó y quien te ayudó a conseguir ese acta y esa concejalía, y eso lo único que hace es incrementar esa, como diría, ese enfado por parte de la ciudadanía hacia determinados políticos que ven estas opciones más que nada como para sus intereses personales más allá de las siglas políticas. Araújo di que non se esperaba este novo abandono. Me quedei tonto cando mo dixo, porque temos unha relación, ou tiñamos unha relación moi fluida, non tiñamos absolutamente ningún problema no grupo municipal, e é certo que el me manifesta que ten que ver con problemas del coa organización, ao marxe do grupo municipal, non? E eu eso, máximo respeto, non teño nada que decir, pero pídolle que devolva a acta, eso sí, porque a seguinte persoa na lista traballou moitísimo máis que el para conseguir a representación que conseguimos en Ourense de casi 5.000 veciños, e esa persoa merece entrar na corporación a defender os intereses de Ourense. O PSDG-PSOE de Ourense defenderá no pleno da Deputación Provincial unha iniciativa para que se rebaixen as peaxes da autoestrada AP53 que une Santiago e Ourense. Na actualidade é unha das estradas máis caras do Estado, situándose no podio do custe por quilómetro e, ademais, tamén é unha das poucas que non conta con ningún tipo de desconto. Que se inste ao Estado para que se apliquen bonificacións, como se está a facer, por exemplo, na AP9, que en todos os tramos entre Tui e Ferrol o está a facer. Por que nós no interior non? Por que todo para o eixo atlántico e no interior non? E tamén llevamos a pedir, neste caso, a Xunta de Galicia, que reclame a titularidade da AP53 para incluílo en toda esta vía que vertebra o interior nunha autoestrada que sexa asumible en custes. Se queremos desenvolver o interior, se queremos que Ourense teña futuro, temos que darlle vías de comunicación axeitadas, sostibles e que podamos permitírnoslas. Esa terceira persoa na lista é Irene Aguiar. Adolfo Domínguez rebaja 259 los afectados por el ERE, 204 despidos y 55 prejubilaciones. Así se recoge en el acuerdo alcanzado entre la empresa y los sindicatos, a falta de que sea ratificado y firmado. Adolfo Domínguez ha rebajado 259 los trabajadores afectados por el ERE, frente a los 295 que planteaba la empresa inicialmente. Del total, 55 son prejubilaciones de mayores de 58 años, mientras habrá 204 despidos, 139 en tiendas y 65 en servicios centrales. Así se recoge en el acuerdo alcanzado entre empresa y sindicatos, a falta de que sea ratificado y firmado. Igualmente se fija una reducción del número de tiendas que iban a contar con modificación horaria, de forma que se mantienen en su horario previo a la COVID. De tal modo, los trabajadores afectados por una extinción forzosa tendrán una indemnización de 30 días por año trabajado con un máximo de 18 mensualidades, calculadas sobre el salario bruto, computado sobre los últimos 12 meses trabajados. Aquellos trabajadores que cuenten con una antigüedad superior a los 25 años percibirán una prima adicional de 3.000 euros. Hoxe regresaron as visitas á Catedral. Esta mañá xa agardaban para entrar algúns turistas. A Catedral de Ourense volve a ofertar as súas visitas, pechadas a todo agora pola pandemia. Esta mañá os primeiros turistas agardaban con ganas, porque o certo é que a visita ben paga a pena. Poderíades ver toda a catedral aberta e iluminada, ver o museo, bueno, que realmente é un tesouro, porque hai un montón de pezas expostas de todo tipo, de todas as épocas, e que está no que sería o antigo claustro da catedral, que moi poquinha xente o sabe. Podedes subir á Torre das Campás, e, bueno, disfrutar das maravillosas vistas da cidade, e tamén o patín que dá á rúa de Xoán de Austria, que ata agora tamén sempre estaba pechado, e ali, bueno, toparedes algunhas pezas tamén bastante interesantes. Hai dous tipos de tarifas, porque o prezo para os veciños e veciñas da cidade é menor. O prezo serían 6 euros por persoa, ese prezo xa include toda a visita, máis a audioguía, que vos daríamos un código BIDI, que simplemente o escaneades e xa levaría de logo o vosso propio móvil, para que non haxa ningún tipo de problema co COVID. E despois xa para os de Ourense, a entrada sería para poder ver tanto o museo, a torre e o patín, somente serían os 2 euros e tamén poderíades levar as audioguías, que vos permite poder ver a catedral toda aberta e toda iluminada, que normalmente non sería posible. Na entrada atopamos unha pequena tenda na que sobresae un artigo en cuestión, este libro sobre a catedral, cuxo autor é Miguel Ángel González. Un dos artigos, a verdade, que máis demanda ten,
que é o libro da catedral, que agora mesmo realmente é o único que hai publicado. Está escrito por antigo arquiveiro da catedral, que é Miguel Ángel, e a verdade é que é a única obra que temos. As fotos están realizadas por a nosa empresa e a verdade teñen moi boa calidade. De feito, agora para a exposición que está no Centro Cultural Marcos Valcárcel, a nosa empresa, Arte Esplendore, cedeu unha das imaxes do pórtico e merece a pena ir a ver. De momento, os primeiros turistas chegaban desde algúns puntos de Galicia e tamén do resto de España, como Madrid e Mallorca. Pepe Senra ha conseguido construir una adorna desde cero, sin tener siquiera un plano. Hoy les contamos la historia de este ourensano que ha cumplido lo que se proponía tras invertir 1 año y medio de trabajo. Pepe Senra ha invertido unas 1.500 horas en la construcción de una adorna, una embarcación típica en Galicia que se implanta tras las invasiones vikingas. Los guerreros germánicos diseñaron este artilugio para poder pescar cómodamente en nuestras rías. Supe que allí estabas tú. Que la adorna ha sido un elemento social, socioeconómico importantísimo para la clase baja gallega, ha sido el sustento de muchas familias y ha sido un medio de vida importante. Eso, unido a las características tan significativas que tienen para la navegación este tipo de barco y que se adapta muy bien a la pesca, suscitó en mí un interés importante para que yo me fijara en esto y tratase de hacer una. No se imaginan el reto que supuso para Pepe concretar este proyecto. Teniendo en cuenta la antigüedad de este tipo de nave, es de suponer que conseguir un plano no es fácil. No existen planos definidos, sino que se hacían por medio de unas plantillas que tenían los carpinteros de Ribera y que ellos manejaban, las adaptaban incluso porque hay varias medidas de barcos, y me fue muy difícil encontrar, no encontré plantillas para poder hacer el barco. Me quisiera sumergir. Lo que hice fue compré una vieja, una que estaba en muy mal estado, la compré muy barata, la desarmé, la reconstruí, saqué plantillas de ese barco y luego me desilusionó, la llevé al agua y me desilusionó porque era muy pequeñita y era un poco, no me gustaba, era un poco inestable. La vendí a unos marineros de la Guardia y están navegando con ella, 2 chavales jóvenes, y están encantados. Ver nuestros recuerdos en los mares. Tengo un proyecto que no sé si seré capaz, pero de un barco exactamente igual, pero mucho más grande, casi el doble de grande. Vamos a ver si el tiempo y la edad me dejan. Quizá lo más impresionante de esta historia es que Pepe es una persona prácticamente autodidacta, ya que no se ha dedicado a nada que en concreto tuviera que ver con los barcos. El hacer una barca no es solo el conocer la madera, hay que manejar otros conceptos de medidas, en fin, hay que tener una mente más amplia, por decirlo de alguna forma. ¿Qué pasa? Pues que a mí todo lo que me ilusiona, me centro y consigo. Me da lo mismo que sea madera, que sea metal, tengo varias aficiones constructivas, hago distintas cosas, maquinaria. Me gustan las cosas y lo que me gusta consigo hacer cosas. El escritor y profesor de literatura Santiago Posteguillo presentó en el Foro La Región su última obra y Julia retó a los dioses. El Centro Cultural Marcos Valcárcel acogió ayer una nueva edición del Foro La Región, protagonizada por el escritor valenciano Santiago Posteguillo. Inició su charla agradeciendo al periódico por realizar este tipo de actos culturales en tiempos tan complicados. También reconoció la labor de arqueólogos e historiadores. Una de las cosas que creo que hemos aprendido todos durante los tiempos más duros del confinamiento e incluso en estos periodos que se están alargando tanto, ¿no?, hasta que podamos por fin retornar a una absoluta normalidad, pues que muchos de nosotros nos hemos refugiado en la cultura, ya sea en forma de series de televisión, de películas, de música o de leer, o de la lectura. Así que la cultura, creo que nos hemos dado cuenta que no es necesaria para sobrevivir. Con eso, pues comiendo y bebiendo agua se puede sobrevivir. Alguien puede necesitar algo más que agua para sobrevivir, pero normalmente con eso se sobrevive.
pero para vivir yo creo que hace falta la cultura. Posteguillo ha relatado la historia de Julia en 2 obras. La primera de ellas, Yo Julia, cuenta la historia de una mujer que viene de Oriente, de Siria, y a la que los romanos ven con miedo y xenofobia, como cualquier mujer oriental desde Cleopatra. Después del éxito de esta novela, con la que Posteguillo ganaría el Premio Planeta, le pidieron que contara el resto de su historia. El camino entre el historiador y el escritor es que el escritor empieza a darle vueltas a cómo lo voy a contar. Para capturar a la gente, ¿no? Yo creo que el historiador, por su disciplina, tiene que estar muy centrado en que el dato sea el preciso y el correcto, y el escritor esa labor ya la tiene hecha gracias a los historiadores. Podemos hablar más de esto si quieres, y sin embargo nuestra función como escritores ha de ser cómo contárselo de la forma más apasionada posible. Y hoy se presentó en Cachamuiña la exposición al aire libre Un camiño imaginado, con la que se pretende recrear a escala el Camino de Santiago en su variante de la Vía de la Plata. Hoxe presentouse ao público Un camiño imaginado, unha exposición ao aire libre arredor do encor de Cachamuiña coa que se pretende recrear a escala o Camiño de Santiago na súa variante Vía da Prata, Camiño do Sueste, Ruta Mozárabe, dende Sanabria a Santiago de Compostela. Con esta acción procúrase que calquera persoa que non poida coñecer físicamente o percorrido poida facelo de forma próxima, atractiva e amena. Estamos nun lugar que xa lle gustaría boa parte dese camiño de Santiago da Vía da Prata ter o que temos a nosa disposición visual neste que é o gran parque da área metropolitana de Ourense. Seu empeño da Deputación e do Concello, con colaboracións como a da Xunta, como a que hoxe presentamos, ademais, falando da Vía da Plata, que pasa por máis de 30 concellos da nosa provincia, é o camiño de Ourense, e que xustamente, na próxima semana en Fitur, vamos a facer unha presentación sobre as vivencias que se poden ter nesta Vía da Prata e vai ser o motivo fundamental do INORDE nesa cita turística, falar da Vía da Plata. Para conseguilo empreganse 2 tipos de exposicións, a que se inaugurou hoxe deseñada por historiadores, arqueólogos e ambientólogos e a que se inaugurará substituindo a esta no mes de setembro deseñada dende os colexios da contorna. De tal modo que cada unha delas teña unha vixencia de 4 meses, chegando ata o final do ano Xacobeo 2021. É unha forma imaginativa de seguir facendo provincia e de seguir depositando moitas esperanzas turísticas e atractivo nesta zona. Fai pouco asinábamos un convenio coa comunidade de veciños propietaria do Monte Veciñal da Chaira para mellorar en aparcamentos. Somos todos conscientes de que isto está sendo a escapada natural para moitos ourensáns que viven na cidade para vir aquí a dar unha volta e dende hoxe pois serán un atractivo máis. A exposición está cofinanciada polo Concello de Pereiro de Aguiar e a Xunta de Galicia dentro do programa O Teu Xacobeo. Es todo por hoy. Muchas gracias, como siempre, por su atención. Les dejamos con el deporte y después Susana Bayo y el tiempo. Que pasen un buen fin de semana. As cousas non son como rematan, son como comezan. A base de todo é o esforzo, o traballo. A base de todo está na casa. Na cociña, como no deporte, o importante é a base. Aceites Abril, unha base de ouro. El plato fuerte del fin de semana es con el COB. El drama continúa tras el vivido el miércoles en Lleida. Al equipo ourensano no le da tiempo para celebrar nada y el domingo recibe al Canoe en otro partido sin margen de error. Los ourensanos pueden quedar salvados con una victoria, descendidos perdiendo o jugárselo todo el martes en El Pazo ante el Murcia. Una recta final de temporada apasionante, dramática e imprevisible que Telemiño llevará en directo a los que no puedan estar en El Pazo. Ourense Club de Fútbol, Club Deportivo Barco y Unión Deportiva Ourense por ese orden a estas alturas de la película. Los 3 equipos centrarán la atención de un fin de semana sin preferente y el primero de vacaciones para el campeón arenteiro. La jornada empieza el sábado en Ocouto con un Ourense Club de Fútbol Fisterra que puede empezar a clarificar el panorama. La victoria local lo acercaría mucho a la permanencia y de paso descartaría a un rival directo. Para el domingo los otros 2. El irregular Barco recibe al Payo Saco en una final en mayúsculas.
La renacida Udo intentará firmar un sobresaliente 4-4 ante el Estudiantil. Emociones fuertes este sábado con el fútbol sala femenino. Empezando por un Ourense en Vialia, al que las lesiones lo han arrinconado toda la temporada y que en la final de la Copa Galicia tiene la opción de salvar la campaña. Enfrente, otra vez el Burela. Un título en juego para un equipo ourensano que parece haber dado un paso adelante en las últimas jornadas. A la tercera, quizá vaya la vencida. Y la Liga juega el Cidade das Burgas. Las opciones de permanencia de las de Manolo Codeso está claro que son pocas, pero ante el Xalo Calicante deben sacar los puntos y hacer su parte del trabajo. Si toca caer, que no sea esta semana. As cousas non son como rematan, son como comezan. A base de todo é o esforzo, o traballo. A base de todo está na casa. Na cociña, como no deporte, o importante é a base. Aceites Abril, unha base de ouro.